La palabra del Señor nos enseña que todo es por fe, que yo tengo que creer que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces la fe hace parte de los rudimentos, para no extenderme tanto, para con Dios. La enseñanza acerca del bautismo. Todos los hijos de Dios debemos saber primero que el arrepentimiento, segundo la fe, que es a través de la fe que yo llego a obedecer a Dios, es a través de la fe que Dios obra en mi vida, hace milagros, sanidades, prodigios, es a través de la fe que mi vida va siendo transformada. Pero otra doctrina que nos habla la autora, que es la doctrina del bautismo. Dentro de la doctrina del bautismo está el bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu Santo. Son dos bautismos diferentes. El hecho que una persona, yo he conocido cantidad, y como siempre lo cuento, hace muchos años en el evangelio, cuando la gente se bautizaba en agua, cogían, le hacían fotos, que vea los demonios ahí flotando y todo. Yo me acuerdo de todas las cosas que hacían. Y hermanos, el bautismo en agua ya está claro que no salva a nadie, ¿vale? Es una manifestación pública de que yo he creído en Jesús y estoy evidenciando. Pero aparte del bautismo en agua, yo necesito el bautismo ¿en qué? En el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ese poder es el que viene sobre mí y me lleva a santificarme cada día. Dice otra doctrina, la de la imposición de manos, que uno vaya y le ponen las manos encima. ¿Por qué? Esa es otra doctrina, pero no me voy a quedar allí porque sería muy largo. Otra, vamos por el cuarto, la imposición de manos, y nos vamos a quedar en el quinto, que es el tema de hoy, la resurrección de los muertos. Todo hijo de Dios debe saber que aparte de la obra que Cristo hizo de salvarnos de la condenación eterna, está la resurrección de los muertos. Esa es una esperanza eterna que nosotros tenemos. ¿Cómo así? Que la resurrección de los muertos. La palabra del Señor nos enseña que todo aquel que muere en Cristo va a resucitar. Y vamos a leerlo en Corintios 15 para no extenderme. Porque ¿cuántos han visto las publicidades que por ahí anda de las cremas antiedad? Nadie quiere envejecer, ¿sí o no? Nadie. Las cremas anti-envejecimiento, que cada vez las de 60 quieren parecer de 25, ¿sí o no? Sobre todo las mujeres. ¿Cuántos que vieron, bueno, al menos en Colombia, yo me acuerdo, yo sé que mi hermano se acordará, nosotros veíamos una serie que se llamaba Los Thundercats, ¿sí o no? Que era Munra el inmortal, ¿sí o no? La palabra inmortalidad es sinónimo de resurrección. La resurrección quiere decir que nunca moriremos. ¿Cómo así? Si a mí me van a enterrar en un cementerio, sí, su cuerpo, ese cuerpo un día será enterrado, pero la palabra de Dios dice que un día ese cuerpo será resucitado a un cuerpo incorruptible. ¿Usted sabía eso? Cuando Jesús muere, una de las cosas grandes, por eso el apóstol Pablo, y lo vamos a leer ahora, él dice que si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. La inmortalidad, Dios creó a Adán y Eva como seres eternos, y cuando peca, ellos pierden la inmortalidad. Tanto así que usted lo puede leer en Génesis 6:3, que el Señor le dice al hombre, hasta hoy tus días serán 120 años. ¿Usted sabe por qué los seres humanos no duramos más de allí? ¿Quién estableció ese número? Léalo en Génesis 6:3. Dios estableció que los seres humanos no íbamos a durar más de 120 años. ¿Por causa de qué? De la maldad. Porque el diseño original de Dios es que nosotros fuéramos ¿qué? Eternos, que nunca muriéramos. Pero cuando el hombre peca, y en Génesis 6, antes del diluvio, justamente dice el Señor, y vio Dios que la maldad de los hombres sobre la tierra era mucha, y el Señor dijo, uy, ¿usted imagina esto toda la vida sin morir, tan malos? No, 120 años, ahí los corto. Por eso el ser humano, y el ser humano en los últimos años anda luchando, que yo quiero llegar a los 90, a los 100 y pico, pero Dios ya nos puso límites. ¿Sabe por qué? Por causa de nuestra maldad. Pero viene Cristo y nos dice que Él tiene una esperanza, y Él nos da una esperanza eterna, y nos dice, aunque Dios en Génesis 6 establece que hasta 120 años, todo aquel que cree en Cristo empieza a tener vida eterna. La palabra eterna quiere decir que no tiene principio ni fin. La palabra resurrección quiere decir que este cuerpo nunca muere. Y usted dirá, pero ¿cómo que no muere? ¿Y cómo que ha puesto 120 años? No,
porque la palabra del Señor nos enseña que un día los que hemos sido muertos en Cristo seremos resucitados de las mismas tumbas. No le vaya a parecer locura, pero escrito está. Vamos a 1 Corintios capítulo 15 para no extendernos tanto. 1 Corintios 15, 1 dice: ahora les doy a conocer, hermanos, las buenas nuevas que les declararé a ustedes, las cuales también recibieron, en las cuales también están firmes, por medio de las cuales también están siendo salvados con el habla con que les declaré las buenas nuevas a ustedes, si las tienen firmemente asidas, a no ser de hecho que se hayan hecho creyentes en balde. Versículo 3, porque les entregué a ustedes entre las primicias, entre las primeras cosas, lo que yo también recibí, que Cristo, escuchen muy bien esto, que Cristo ¿qué? Murió por nuestros pecados, según las Escrituras, y que fue enterrado y que ha sido levantado al tercer día, según las Escrituras. El mayor poder no fue que Cristo murió en la cruz, no, el mayor poder está en la resurrección, porque cuando Cristo resucita, Él estaba mandando un mensaje al mundo y es: vuelve a haber esperanza de ¿qué? De inmortalidad. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Por eso, si Cristo no hubiera resucitado a día de hoy, no habría resurrección de los muertos. Y aquí en Corintios, el apóstol Pablo, el Señor lo ilumina para explicarnos esto. Versículo 6, después de eso se le apareció a más de 500 hermanos, hablando acerca de la resurrección, a todos los que Jesús se le apareció después de morir. Versículo 12 dice: ahora bien, si de Cristo se está predicando que Él ha sido levantado entre los muertos, ¿cómo es que algunos entre ustedes dicen que no hay resurrección de los muertos? Si de veras no hay resurrección de los muertos, tampoco ha sido levantado Cristo. Pero si Cristo no ha sido levantado, nuestra predicación ciertamente es vana y nuestra fe es en vano. O sea, no tendría sentido que estemos hoy aquí si Cristo no ha resucitado, porque Jesús es llamado el postrer Adán. O sea, todo esto, iglesia, hace parte de un plan eterno, un plan que empezó después que Adán y Eva pecan en el huerto del Edén. Ellos pierden todo el privilegio y los planes que Dios tenía para el ser humano cuando lo creó. Y cuando Jesús viene, vuelve todo al comienzo. ¿Estamos entendiendo? Cuando Jesús muere, a través de Jesús nosotros volvemos a recibir todo lo que Dios puso en Adán y Eva. ¿Por qué? Si nos ponemos a pensar, ¿por qué es tan importante el tema de la resurrección? Porque si no hay una esperanza eterna, quiere decir que el ser humano es como las planticas: nace, crece, se reproduce, muere y su vida se acabó. Pero el evangelio no nos enseña eso. La palabra de Dios nos enseña que nosotros en Cristo tenemos vida eterna. Por eso los hijos de Dios, escúcheme bien, los hijos de Dios no tenemos temor a la muerte. Nosotros tenemos misterios y privilegios que no tiene la gente que no tiene a Cristo. Un verdadero hijo de Dios, Dios pone algo en nosotros que nosotros no tememos morir. ¿Sabe por qué? Porque sabemos para dónde vamos. ¿Sabe por qué el ser humano tiene esa angustia y quiere vivir todo aquí? Y todo porque piensa que si no vive aquí se le acaba la vida. Y tengo que hacer casa y coche y mato y hago todo porque tengo un pensamiento, moralidad. Pero los hijos de Dios, cada día nos santificamos, cada día nos entregamos a Dios, porque sabemos que mi vida no es temporal. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Que así salgamos a la esquina y nos morimos, sabemos para dónde vamos. Nos duele, sí, cuando un familiar se muere, nos entristece, pero cuando un familiar está en Cristo, tenemos la esperanza eterna que un día estaremos con Él.